Mis queridos hermanos y hermanas, bendiciones de parte del Señor. Quisiera continuar el tema que abordamos la última vez, comprendiendo la naturaleza, la realidad de nuestra naturaleza. En un pueblo indígena, un pueblito pequeño y pobrecito, lejos de la civilización, donde no existían ni espejos, los indígenas tenían prohibido, por cuestiones religiosas, que se vieran los rostros en el río, en algún manantial o charco o el lago. El que se atreviera a ver su rostro en el río o en un manantial, se la tenía que ver con el brujo de la tribu. Porque eso, según él, traía mala suerte. Mala suerte a la persona, a su familia y a toda la tribu. Así que estaba totalmente prohibido. De manera que nadie osaba ver su rostro en cualquier superficie reflexiva. Una joven de la tribu era objeto de burlas disimuladas. Las personas que veían su rostro luego veían abajo como expresando algo y fruncían el ceño. Y la joven no podía resistir eso, no podía resistir el mensaje que le enviaba no solo a su propia familia, sino muchos en la tribu. Y ella se preguntaba, ¿qué tendré en el rostro? ¿Por qué todos me ven con extrañeza y hasta con sorpresa y hasta con tristeza? Yo tengo que saber qué pasa con mi cara. Así que pasó un tiempo hasta que la joven no pudo resistir y ella misma fue al río, se buscó un remanso tranquilo donde pudiera ver su rostro y pudo ver un terrible lunar negro que corría gran parte de su cara y que en realidad afeaba su rostro. ¿Y cuál fue la tristeza de esta joven? Y luego vinieron las quejas. ¿Cómo es posible que durante todos estos años ustedes no me dejaron ver cómo era yo? Y hermanos y hermanas, esto mismo muchas veces nos pasa como cristianos. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos pecadores si ahora somos cristianos? Porque aún como cristiano siento una tremenda lucha dentro de mí, porque muchas veces siento esa batalla interior por cosas que no quiero hacer, porque ahora sé que no están bien, pero termino haciéndolas. Y ahora las grandes preguntas. ¿Me conozco? ¿Cómo es nuestra condición espiritual hoy? Y aún como cristianos, ¿cómo es eso que puedo vivir en santidad? Comprendamos la realidad de nuestra naturaleza. Y volvamos a Romanos 7. Algunos estudiosos comentan que, como decía, Romanos es una epístola, una de las más importantes. Y cuando llegamos a este capítulo 7, versículo 18 en adelante, vemos que Pablo trata un tema tan importante para nuestra vida, un grito desgarrador. Él termina diciendo por allá por el versículo 28, miserable de mí, miserable de mí. El escritor de la epístola a los romanos profundiza el problema desde el capítulo 5, luego va al capítulo 6, y en el capítulo 6 nos enseña que la naturaleza pecaminosa heredada por nosotros nos arrastra y trata de esclavizarnos. En el capítulo 7 nos enseña a darnos cuenta con humildad que somos incapaces de defendernos solos contra el pecado. Y esto es por una sencilla razón. No podemos defendernos solos de algo que ya está dentro de nosotros, de algo que ha sido sembrado dentro de nosotros.
Pero lamentablemente muchos cristianos que dicen ser cristianos todavía viven bajo la ley, sin darse cuenta, porque viven bajo un conjunto de reglas, un conjunto de normas, y ellos creen que siguiendo esas reglas al pie de la letra, agradan a Dios. En realidad eso es el cristiano moralista. Sus acciones solo son reflejos de una rutina. Se levantan, hacen un devocional, luego leen un par de capítulos y por eso, sin sentido y totalmente superficiales, ¿verdad? A veces hasta llegan al altar en la iglesia, pero nos damos cuenta que no hay fruto. Todo es externo. Porque sencillamente no hay un cambio de actitud, porque sencillamente no hay una transformación interna. El hermano Hendrickson comenta respecto a esto, y él usa una palabra, él dice, el judío gasmoño, es decir, una persona que finge devoción, que finge que tiene virtudes, pero que en realidad no las tiene. Ese es un gasmoño. Un judío gasmoño tenía poco conocimiento de sí mismo, seguía solamente reglas, se imaginaba que empeñándose mucho podía ganarse la vida eterna. Esto aborda el capítulo 7. En el capítulo 7 el escritor de Romanos, que se cree que fue Pablo, deja claro que el origen del pecado no es la ley. En el versículo 12, Pablo dice claramente, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandato santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley en todo esto? Que el hombre en su naturaleza muerta vio la ley como un espejo para excusarse de que si la ley no hubiera dicho tal o cual cosa, por ejemplo, no codiciarás, entonces el hombre no se hubiera dado cuenta de que existía la codicia. No, este criterio es falso, porque antes de la ley, el ser humano ya codiciaba, ya mentía, ya asesinaba. Y esto nos dice Romanos 7:7, cuando Pablo nos cuestiona, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El versículo 7 pudo haber sido traducido de mejor forma para no contradecir la Biblia. La traducción de la Nueva Traducción Viviente nos dice que debió traducirse, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera confirmado que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. El verbo clave ahí es confirmado. Pero permitimos que el pecado en nosotros usara el mandato en la ley para despertar en nosotros toda clase de deseos codiciosos dentro de nosotros. Eso dice NTV. Versículo 11. Pablo dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Testifica Pablo en el versículo 17, sin embargo, la ley en sí misma es santa. Hay personas que interpretan las palabras de Pablo como una acusación a la ley. Ojo, debemos tener mucho cuidado, porque la ley fue creada por Dios, es creación de Dios. La traducción del capítulo 7 y gran parte de la epístola a los romanos no es fácil. Casiodoro Reina tuvo un gran esfuerzo e hizo un gran esfuerzo, pero el método literal lineal muchas veces no es suficiente para traducir esas porciones. Si seguimos a Casiodoro Reina, nos es más difícil discernir cuál era el papel de la ley. Y aún más, no podemos acusar a la ley de promotora del pecado, porque la ley fue dada por Dios. Entonces, cuando leemos de los capítulos 7 y 8 de Romanos, versión Casiodoro Reina, queda ese sabor.
Creo que una buena exégesis aclara felizmente que no era la intención de Pablo. Nunca lo fue. Es más, la propia traducción de Reina Valera, cuidadosamente leída, nunca llega a esa conclusión. El versículo 10 de este mismo capítulo 7 posee la explicación del mal manejo que hicieron los judíos con la ley. Pablo nos dice en este versículo, en la traducción de Casiodoro, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, como judío, me resultó para muerte, porque entendí mal y porque mi carne me manipuló. Esa es la idea. Y aquí quisiera que me acompañaran al revelador versículo 15 de ese capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. NTV es un poquitín más clara. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y Pablo escribe de manera personal, porque, como decíamos en ocasión anterior, hubo un tiempo, su tiempo, en el que era fariseo, que era de la misma opinión, y esto fue antes de descubrir que todas sus obras no eran mejores que trapos de inmundicia. Como dice Isaías 64:6. A nuestro modo de ver, este es el centro de la vida cristiana práctica. Pablo está siendo usado para enseñarnos algo tremendamente útil en nuestra vida como cristianos. Él dice, yo era consciente de lo que hacía, pero no tenía la fuerza para decirle no. ¿No le recuerda eso su vida anterior? Y dice Pablo, ahora entiendo que lo que entendía, que del todo no tenía mente para eso. Porque sencillamente era un esclavo. No quería hacerlo, pero era un esclavo. Ahora entiendo que no era yo el que quería hacer eso, sino era la naturaleza en mí. ¡Qué preciosa aclaración! Versículos 18 y 19 de ese mismo capítulo. Esta naturaleza inclinada al pecado todavía me invita a hacer esas cosas desagradables a Dios. Esa naturaleza maligna está enraizada en mi cuerpo físico, o mejor dicho, en mi carne espiritual. Quiero hacer el bien, pero me empuja a hacer el mal. Y me siento miserable por eso, escribía Pablo. En los versículos 24 y 25, pero ahora sé que si no fuera por Jesucristo que me liberó, todavía andaría en eso. La pregunta es, ¿por qué no puedo? La respuesta puede mirarla usted, hermanos, en el versículo 17, 18, 20, 21 y otros más. Es porque debo ser consciente y debo aprender que el pecado todavía mora en mí. No es que viene de afuera y me domina. No. El pecado mora en mí. En mi carne no mora el bien. ¿Qué es la carne? Esta frase no se refiere a nuestro cuerpo físico. La palabra carne, en este contexto, se refiere a esa naturaleza del ser humano alejada de Dios. Otros términos que se usan en la Escritura para eso de la carne es el viejo hombre, el cuerpo de pecado, el yo, el ego. Mire, el gran problema del cristiano, el gran problema nuestro es que muchas veces sabemos que estamos haciendo mal, pero no sabemos o no queremos saber que por propia fuerza humana no podremos controlar esa fuerza interna. Ella nos empuja constante y diariamente. Esa condición caída que todavía tenemos, hermanos y hermanas, debemos tener muy claro esa situación, esa realidad. Que la salvación no implica que Dios cambia la vieja naturaleza en nosotros, o que la limpia, o que la transforma.
La vieja naturaleza es simplemente tan perversa y opuesta al Espíritu Santo hoy como el día en que recibimos al Señor. La salvación quiere decir que Dios le da al creyente la fuerza y el poder para contrarrestar esa vieja condición. Esa es la diferencia. El cristiano todavía tiene esa proclividad de pecar, pero ahora tenemos la posibilidad de decir no y dominar los impulsos de esa naturaleza caída. Hermanos, nosotros los pentecostales, ¿cómo nos gusta el poder? Hablamos de poder, poder arriba y poder abajo, poder en el medio y poder atrás. Pero personalmente yo creo que el mayor poder radica en esto. Si anhelamos un poder de Dios, no es para andar levantando muertos, es para ser mejores para el Señor. Pablo en el capítulo 8 contrapone lo que llama la ley del pecado contra la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de Dios o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús contrarresta la ley del pecado y de la muerte. Cuando nos sometemos a los designios y a los principios de Dios, entonces el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros es el que nos da la capacidad, nos da el poder para dominar esa condición que se llama carne. Volvamos al pueblito indígena aquel. En ese pueblito indígena había un hombre que se autodenominaba el terror del bosque, porque era tan experto explorador y se jactaba de eso, que él nunca se había perdido, nunca, cuando había entrado a la jungla, a pesar de que no usaba ningún tipo de brújula, ningún tipo de instrumento. Pero un día abusó de su confianza y se perdió en la selva. Y cuando el guardabosques lo encontró y le preguntó: «Indio, ¿cómo fue que te perdiste?», la respuesta del indio fue: No, indio nunca pierde, casita está perdida». Nunca aceptó que se perdió. Dentro de nosotros, hermanos, esta enseñanza. Existe una base fundamental. La iglesia de hoy necesita desesperadamente enfatizar en la santidad práctica, en la vida del creyente. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y Pablo nos enseña en la versión Nueva Traducción Viviente, que es más clara, dice: «Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad». El que se santifica se separa, se aparta para dedicarse a las cosas de Dios. Y esto crea una base, una especie de condición propicia para la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ser santo implica dos cosas, por lo menos. Una nueva posición. El cristiano es sacado del mundo y puesto en una nueva posición delante de Dios. Y dos, la santidad implica facilitarnos la nueva capacidad, la posibilidad de una victoria diaria contra el flagelo del pecado. Por eso es importante la santidad en nosotros. No se trata de nada estratosférico ni esotérico, es algo real, mis queridos hermanos. Nuevamente, gracias por tomar el tiempo para escucharnos. Bendiciones.